Uno de los temas de conversación más interesantes a la hora de hablar sobre la vida de los barcos de clase Olympic, es el por qué el primer buque de esta clase fue el único que sobrevivió. La clase Olympic fue víctima de desafortunadas pérdidas. El segundo buque de esta clase, el Titanic, se hundió solo 4 días después de iniciar su viaje inaugural, y menos de un año de su botadura. Y el tercer buque, el Britannic, solo logró permanecer poco más de 11 meses en servicio antes de hundirse, y poco menos de 2 años desde su lanzamiento. El Olympic logró vivir una vida larga y exitosa, que duró casi 25 años. Este barco por sí mismo, logró hacer realidad lo que Bruce Ismay y William Perrier habían soñado alguna vez. Después de navegar durante poco más de 2 décadas, fue retirado del servicio y desmantelado. En la actualidad, y con bastante frecuencia, se piensa y se afirma que el Olympic tuvo un fin prematuro. Pero cabe preguntarse, ¿fue este realmente el caso? Podría haber durado mucho más tiempo, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. A través de este video, escudriñaremos los acontecimientos ocurridos durante las décadas de 1920 y 1930, y veremos si en verdad, el Olympic tuvo una muerte temprana. La fuente de este video fue un artículo investigativo redactado por el investigador e historiador del Titanic, Mark Chirnside. Abajo en la descripción estará el link para que puedas leerlo. Sin nada más que añadir, comencemos. Como dije en la introducción, la clase Olympic sufrió duros golpes durante su vida. Y en cuanto a su final, hay un cierto debate. Sabemos la causa del hundimiento del Titanic en 1912. También sabemos la causa de la pérdida del Britannic en 1916. Pero poco sabemos de las causas que condujeron al Olympic a su final. Y poco, o casi nada, se ha hablado de ello a profundidad. Caso contrario con el Titanic, y recientemente con el Britannic. Sin embargo, ¿por qué el Olympic fue desguazado? ¿Cómo fue que terminó así? Para saberlo, tendremos que volver hasta 1920. Después de cumplir su función de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial, el Olympic se dirigió a Belfast para su remodelación como transporte de pasajeros, y retomó el servicio transatlántico en 1920, transportando a 2.229 pasajeros en su primer viaje de regreso. Pero el Olympic superó su récord, transportando a 38.000 pasajeros anuales en 1921, convirtiéndose en el mejor año de toda su carrera. Al principio, le fue difícil al Olympic cubrir la demanda de viajes de manera adecuada, más aún sin sus hermanos Titanic y Britannic. Pero el gobierno británico le cedió a la White Star Line 2 grandes buques alemanes confiscados por el almirantazgo como reparaciones de guerra. Aquellos eran el RMS Majestic y el RMS Homeric, que se unieron al Olympic como compañeros de ruta en 1922. La Cunard también recibió un barco alemán como compensación de guerra, convirtiéndose en el Berengaria, que junto a la Aquitania y al Mauretania, fueron denominados como los 3 grandes, poniendo a la Cunard Line por sobre la White Star. Pero aún con esto, el Olympic siguió siendo un barco popular por sí mismo, adaptándose a las modas y tendencias del momento. Tal era su popularidad, que grandes artistas de la época, como Charlie Chaplin, Mary Pickford, Cary Grant y Douglas Fairbanks, formaron parte de la lista de pasajeros. Incluso Eduardo VIII, en aquel entonces príncipe de Gales, viajó a bordo del Olympic. De hecho, él y el capitán Howard fueron filmados en el puente de mando, para Pate News.
Pero durante esa década, las nuevas leyes de inmigración restringieron en gran medida la cantidad de inmigrantes que ingresaban a los Estados Unidos, reduciendo su número a 160.000 anuales, a partir de 1924, afectando considerablemente este negocio en todas las compañías navieras, teniendo que recurrir al comercio turístico para sobrevivir. Sin embargo, el sábado 22 de marzo de 1924, mientras el Olympic retrocedía de su muelle en el puerto de Nueva York, para emprender su viaje de regreso a Inglaterra, su popa chocó contra el transatlántico de la línea Bermuda y West Indies Company, el fuerte San Jorge, que se había cruzado en su camino. El pequeño transatlántico terminó con grandes y considerables daños, mientras que en una primera instancia, el Olympic parecía haber sufrido daños menores. Pero luego se descubrió que el poste de popa, que es una pieza estructural que sostiene la pala del timón, se había fracturado, lo que significaba que todo su marco de popa debía ser reemplazado por completo. Como un dato curioso, el 7 de junio de 1924, durante un viaje de negocios a Sudamérica, William Peary falleció de neumonía a los 77 años de edad, en alta mar, frente a la isla de Cuba. Sus restos fueron llevados a bordo del Olympic, para ser sepultados en el cementerio de la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte. A las 3:30 de la tarde, del lunes 18 de noviembre de 1929, mientras el Olympic se dirigía a Nueva York, y cruzaba una zona cercana a la última posición registrada del Titanic, de repente el barco comenzó a vibrar y tambalearse violentamente por 2 minutos. Más tarde se supo que este evento había sido causado por un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter, en los grandes bancos de Terranova. Desde finales de 1927, hasta finales de 1928, el Olympic fue remodelado para transportar pasajeros de la nueva tercera clase turista, que años después, se fusionó con la segunda clase, dando origen a la clase turista. Aparte de esto, hubo mejoramientos en los alojamientos de primera clase, reformas en la cubierta B, instalación de nuevas suites, entre otras mejoras más. Sin embargo, y a pesar de los distintos problemas, fue tal el excelente servicio que dio, que se ganó el apodo de "el viejo confiable". Pero este tiempo de prosperidad no duró mucho más. En octubre de 1929, ocurrió la Gran Depresión en Estados Unidos, que no solo afectó a ese país, sino a todo el mundo, teniendo graves efectos sobre el comercio transatlántico e industrial. En 1930, cuando la Gran Depresión comenzó a tener sus efectos sobre las compañías navieras, el Olympic solo transportó a menos de 20.000 pasajeros anuales, cosa que ocurría por primera vez en toda su carrera, y a la vez, puso fin al aumento de pasajeros que había experimentado años atrás, durante 1926 y 1929 en viajes en sentido Europa-América. Estos viajes tenían mejores ganancias que los de América-Europa. A pesar de esto, los números de pasajeros transportados anualmente continuaron cayendo. En 1931, el Olympic transportó solo 13.975 pasajeros anuales. En 1932, solo a 9.458 pasajeros, y en 1933, solo a 9.170 pasajeros, convirtiéndose en la primera vez que tenía un número de pasajeros tan bajo. Pero no pararon ahí, continuaron bajando en los años siguientes. La situación se estabilizó poco antes de mostrar una cierta mejora en sus ganancias. En 1934, transportó a 9.777 pasajeros, una moderada mejora en sus cruces en sentido Southampton, Nueva York. Pero los viajes en sentido contrario, fueron los peores en su carrera, promediando menos de 300 pasajeros por cada cruce hacia Inglaterra.
A principios de 1935, el rendimiento del Olympic mejoró, promediando 326 pasajeros en 5 cruces hacia Norteamérica, y 312 pasajeros en sus cruces hacia Inglaterra. Esto no aparenta ninguna mejora, pero debemos considerar la difícil situación que estaban pasando, más aún, cuando el desplome de la economía afectó profundamente a todas las compañías transatlánticas. Estos viajes lograron aumentar en un 38% la demanda de viajes, en comparación con 1934, y fueron los mejores desde 1932. Pero para analizar mejor la popularidad del Olympic durante los 30s, veamos una tabla comparativa con los otros 3 grandes barcos. Con esto, queda patente que, aparte de 1931, el Olympic transportaba menos pasajeros. Era menos popular que sus compañeros de ruta. Existen varias razones que tuvieron gran influencia en este ámbito, y se remontan al viaje inaugural del Olympic en junio de 1911. En 1911, como los buques de clase Olympic demostraron ser muy populares, la compañía rival, Cunard Line, mediante representantes, que viajaron a bordo del buque, lo estudió a profundidad, sobre todo en la calidad del servicio a los pasajeros. Estudios que usaron para mejorar sus propios servicios y en los diseños de sus barcos. Apuntes que implementaron en su nuevo barco, el RMS Aquitania. Incluso, un director de la compañía alemana, Hapag, rival de la Cunard y la de White Star, viajó a bordo del Olympic en su viaje inaugural de regreso a Inglaterra. Estas 2 compañías se dedicaron a observar el barco estrella de la White Star Line y su desempeño, usando sus apuntes en la construcción de sus nuevos barcos, para hacerle competencia y superar en popularidad al Olympic. Durante un largo tiempo fue el barco más grande y lujoso del mundo, hasta que su hermano Titanic asumió el papel en 1912. El concepto de un gran barco con más de 45.000 toneladas brutas, diseñado para el lujo, en vez de la velocidad, era una idea simple e inteligente, que la Cunard Line tomó con el RMS Aquitania. Y, Hapag, no se quiso quedar atrás, tomó este concepto con sus 3 buques, el SS Imperator, el SS Bismarck y el SS Vaterland, con más de 50.000 toneladas brutas cada uno. Pero los barcos de Hapag no duraron mucho tiempo en servicio transatlántico. Después de la Primera Guerra Mundial, 2 de sus 3 barcos fueron confiscados por la British Shipping Controller como botines de guerra, y el último fue entregado a los Estados Unidos. El SS Imperator fue entregado a la Cunard Line, convirtiéndose en el RMS Berengaria. El SS Bismarck fue entregado a la White Star Line, convirtiéndose en el RMS Majestic. Y el SS Vaterland fue entregado a la compañía norteamericana United States Lines, convirtiéndose en el SS Leviathan. Pero volviendo al tema, estos barcos consiguieron popularidad, pero no pudieron superar al Olympic completamente, que la mantuvo a pesar de las notables mejoras de sus rivales. Los alojamientos de segunda y tercera clase del Olympic y el Titanic establecieron un punto de referencia, que los rivales mejoraron aún más en sus barcos, sobre todo Cunard con el Aquitania. Sabiendo esto, la White Star Line hizo una serie de reformas en el Olympic para contraatacar a sus rivales, como la instalación de nuevas suites en la cubierta B, el aumento considerable de baños en alojamientos privados, nuevas salas públicas para la nueva tercera clase turista para el retorno del servicio transatlántico en 1920. Pero aún con más reformas hechas en años posteriores, no fue suficiente. La Cunard Line hizo extensas reformas en el Aquitania, que superaban a los del Olympic,
como nuevas salas públicas, que incluían una sala de fumadores, un salón comedor y un jardín de invierno para la tercera clase turista, entre otras reformas. Todo esto ayudó a la Aquitania a transportar a casi 6.000 pasajeros de la tercera clase turista en 1931. Uno de los factores relevantes que influyen en la popularidad de un barco es el número de pasajeros transportados en cada viaje. Comparemos los barcos principales. Aunque el número promedio de pasajeros muestra que el Olympic no era tan popular como el Aquitania, el Berengaria y el Majestic entre 1931 y 1934, la diferencia no es tan grande como supone el registro de pasajeros anuales de los 4 barcos. Viéndolo de esta manera, es importante desglosar relativamente los registros de pasajeros de primera, tercera y clase turista, en términos de ingresos y ganancias. Veamos el número promedio de pasajeros de primera clase transportados anualmente por cada uno de los barcos. Con esto, el porcentaje de pasajeros de primera clase que transportó cada uno de los 4 barcos, fueron los siguientes. Si bien estos datos parecen indicar que la proporción de pasajeros de primera clase son esperanzadoras, lo cierto es que no habrían beneficiado las ganancias o los ingresos del Olympic de manera significativa, si lo comparamos con los otros 3 barcos. Con todo esto, podemos ver que la situación del RMS Olympic durante la primera mitad de la década de los 30 era compleja y difícil, más aún, con los efectos de la Gran Depresión. Esto causó que menos pasajeros quisieran viajar en transatlánticos, mermando las cifras de pasajeros del Olympic y las de sus compañeros de ruta considerablemente. Sus viajes en dirección a Inglaterra de 1934 fueron en gran medida pésimas, y no mejoraron en comparación con los viajes de 1933. Las mejoras de sus rivales también fue un factor en la diferencia de pasajeros. Pero es innegable que el Olympic mantuvo su reputación de popularidad y confiabilidad que se había ganado con el paso de los años, y no fue hasta 1930 que la cantidad de pasajeros cayó por debajo de los 1.000. Sin embargo, existe otra razón, aparte de los problemas económicos, por los que disminuyó la cantidad de pasajeros, no solo en el Olympic, sino también en los otros 3 barcos. Pero este tema, lo tocaremos más adelante. Si la situación del Olympic era complicada, las de los demás barcos también lo eran. Y a pesar de que llevaban ventaja sobre el Olympic en términos de ganancias e ingresos, no estaban exentos de problemas, como veremos más adelante. En el verano de 1934, el tráfico de pasajeros mostró una cierta mejora, y el Olympic partió de Southampton hacia Nueva York, al mediodía del jueves 2 de agosto del mismo año, transportando 618 pasajeros. Prácticamente la mitad eran pasajeros de primera clase. 20 días después, el Olympic volvía a partir. Era su viaje número 248 hacia Norteamérica. Esta vez, llevaba 807 pasajeros. 235 eran de primera clase, 181 en tercera, y 391 en clase turista. Pero como mencioné antes, los viajes hacia Inglaterra eran los que tenían menos demanda. Porque cuando el Olympic zarpó hacia Europa, el miércoles 29 de agosto de 1934, solo transportó a 205 pasajeros. 62 en primera clase, 48 en tercera, y 95 en clase turista. Seguramente durante las tardes, a la hora de la cena, el salón comedor de primera clase debió haber estado inusualmente tranquilo. A pesar de esto, su viaje número 248 se completó con un total de 1.012 pasajeros transportados. Desde este punto, los viajes y sus listas de pasajeros fueron los siguientes.
Entre el 22 de agosto de 1934 y el 27 de marzo de 1935, el Olympic transportó a un total de 7.206 pasajeros, en solo 7 meses y 5 días. Esto indica una leve mejora en el transporte de pasajeros. Pero en términos financieros, las cosas se vuelven bastante complejas. Veamos los siguientes datos. La compañía obtuvo un ingreso de 261.209 libras, de un desembolso de 280.575 libras. El Olympic perdió una ganancia de 17.370 libras. Pero sus pérdidas totales, junto a una mala inversión hecha por la compañía de 46.925 libras, fueron de 163.383 libras. Con esto, la economía del Olympic se sumergió profundamente en cifras rojas. Un golpe bajo, que tendría gran influencia y repercusión en su futuro. Pero no todo fue malo. Al Olympic le fue un poco mejor de lo que se esperaba, porque las cifras rojas comenzaron a disminuir, aproximándose a los del Majestic y el Berengaria, y añadiendo que los costos del mantenimiento eran bajos, más el leve incremento en la demanda de viajes, la situación para el Olympic comenzaba a mejorar lentamente. Veamos una tabla comparativa. Aparte de esto, se notó una mejora en su rendimiento a principios de 1935, cuando desde enero hasta abril de ese mismo año, el Berengaria, el Majestic y el Olympic realizaron 5 viajes de ida y vuelta cada uno. Comparando su desempeño en 1934 y principios de 1935, el rendimiento del Olympic fue el siguiente. Si bien perdió ganancias, al compararlas con las pérdidas anteriores, esta vez disminuyeron considerablemente, indicando que la situación mejoraba gradualmente. Claramente podemos ver que su situación económica y la de sus compañeros de ruta no era muy buena, pero una cierta mejora en la demanda de viajes ayudaron a levantar levemente la economía de estos 4 barcos, recuperándose en cierta medida de la hecatombe de 1929. ¿Te diste cuenta que en un momento dado, dije que el Olympic tenía bajos gastos en cuanto a su mantenimiento? Pues bien, si comparamos sus gastos con los de los demás barcos, es evidente que no daba muchos problemas. Suena latoso, pero es necesario examinar a fondo sus desempeños estructurales. En 1931, el Olympic se sometió a una extensa soldadura en su casco, en el sector de la cubierta del puente, para reparar una serie de pequeñas grietas que habían aparecido. El material del revestimiento estaba mostrando signos de vejez y fatiga, y la Junta de Comercio estaba constantemente inspeccionándolo. Las reparaciones se mantuvieron en buen estado hasta 1933, cuando 5 de ellas se volvieron a romper, y se concluyó que se habían soldado mal, por lo que fueron reparados nuevamente. Un año antes, en 1932, se adelantó su revisión técnica anual, en donde se completó una reforma en sus motores, instalando nuevos cigüeñales y otras cosas más. Después de esto, el desempeño de sus motores se optimizó, siendo el mejor en toda su vida. Pero aparte de otras observaciones hechas por la Cámara de Comercio, su casco estaba en buenas condiciones para 1934. Sin embargo, el Aquitania había empezado a mostrar signos de deterioro en solo 10 años de servicio. Pero fueron problemas menores en gran medida.
Ya en 1924, los signos de edad empezaron a notarse de manera considerable, cuando parte del revestimiento del casco de estribor se fracturó, lo que requería cambiarse. Su superestructura comenzó a tener problemas en 1931, con la aparición de grietas por debajo de sus juntas de expansión de estribor, requiriendo soldaduras en su casco. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir otros problemas menores, como remaches defectuosos en los tanques de combustible, que fueron reemplazados. Problemas con la quilla de sentina de babor, el reemplazo de algunas placas de acero del revestimiento, entre otros. No fue hasta noviembre de 1938 que se observó una notable corrosión en la cubierta B, y se fracturó una parte importante del revestimiento de babor, en un área de remaches que posteriormente fueron cambiados y soldados. Pero en estribor, la corrosión había llegado a un punto bastante serio, y las reparaciones fueron tomadas en cuenta. Con respecto al Berengaria, las reparaciones eran más extensas. En febrero de 1930, se debían reemplazar una considerable cantidad de placas de acero en sus mamparos estancos, a las que era difícil acceder, debido a la disposición de la caldera y las tuberías. Se renovó el revestimiento, se reforzaron los refuerzos ya existentes, entre otras modificaciones. Pero en enero de 1935, los problemas aumentaron: placas de acero fracturadas, fugas, montones de remaches defectuosos, una rotura en la parte superior de un tanque de combustible, pequeñas filtraciones de agua, entre otros. Pero sin duda, la mayor inconveniencia, y la más importante, era su estabilidad transversal. De hecho, esta complicación la venía arrastrando, desde antes de ser el Berengaria. Cuando todavía era el SS Imperator, este tuvo bastantes dificultades con su centro de gravedad, que había demostrado ser demasiado alta. Al llegar al canal Ambrose, en Nueva York, durante su viaje inaugural, el capitán del puerto, George Seed, dijo que el barco se balanceaba de un lado a otro, cuando se realizaban las maniobras de dirección. Poco tiempo después, y al saberse esto, los británicos lo apodaron L'Imperator. La palabra inglesa, limp, significa cojera. Por lo tanto, lo llamaban Cojerator. O mejor dicho, el Cojeras. Pero dejando a un lado el meme, este problema de estabilidad era bastante serio, y en octubre de 1913, los ingenieros tuvieron que eliminar los baños de mármol de primera clase, reemplazar todos los muebles pesados del barco por otros más livianos hechos de mimbre, recortar el tamaño de las chimeneas en unos 3 metros, y lo más importante, verter 2.000 toneladas de cemento en el doble fondo, para resolver los problemas de navegabilidad. En febrero de 1936, después de una grave tormenta, se tuvieron que cambiar 5.000 remaches de su doble fondo y de los contenedores de combustible que se habían dañado, y solo unos pocos remaches del revestimiento de proa se necesitaban cambiar. Y en cuanto al Majestic, solo 2 años después de entrar en servicio, sufrió una fisura en la parte central del barco de unos 30.4 metros por debajo de las juntas de expansión, lo que requirió reforzar la resistencia de la cubierta B, de manera considerable. A pesar de que en 1926 sus reparaciones se consideraron sólidas, el agotamiento de la superestructura siguió siendo un problema, y entre 1934 y 1935, se necesitaron reparaciones adicionales, debido a la aparición de otra rotura, esta vez un poco más chica, pero en una posición similar a la fisura de 1924. Los problemas del Majestic fueron clasificados como ruptura estructural severa extensa. Las juntas de expansión eran problemáticas, fracturas en las placas de acero del casco, y remaches sueltos en la superestructura, además de otros problemas.
Pero otro factor importante que influye en los costos de mantención, es el nivel de consumo de combustible, y en cuanto a estos 4 barcos, sus velocidades y sus costos de mantenimiento fueron fáciles de calcular. El Aquitania, el Berengaria y el Olympic, hicieron viajes en el Atlántico que promediaron de entre 22 y 23 nudos, aunque este último, debió considerarse más lento, debido a que en su mayor cantidad de viajes, promediaba 21 nudos. La velocidad del Majestic, era la más alta, realizando viajes en donde, promediaba entre 23 y 24 nudos. Los 4 barcos daban un promedio similar entre sí, y ninguno se destacó de sobremanera por ser el más rápido, o el más lento que los demás. Y en todo caso, ya en 1935, los barcos más modernos, como el transatlántico italiano, el SS Rex, estaban realizando cruces a velocidad de 27 nudos e incluso más, atrayendo a clientes interesados en barcos rápidos. Los gastos en mantención fueron variados. Durante sus vidas, los barcos mejoran su rendimiento, pero a veces lo empeoran. Sin embargo, para hacer una comparación puntual, veamos sus desempeños hechos durante un año. Agosto de 1934 a agosto de 1935. Como podemos ver, las velocidades de estos 4 barcos, se desempeñaban dentro de una misma área, pero los niveles de consumo de combustible eran diferentes. En primer lugar, el Olympic, el más económico. Le sigue el Aquitania en segundo lugar, siendo relativamente barato de operar. En tercer lugar, el Berengaria, ya menos económico y con un montón de problemas. Y finalmente en cuarto lugar, el Majestic, el menos económico de todos. Visto y considerando todo lo anterior, podemos decir sin lugar a dudas, que el Olympic, era el que menos gastaba en términos de costos de operación y mantenimiento, si lo comparamos con los otros barcos, ya que su velocidad era un poco más baja, pero también lo era en su mantenimiento estructural. Recordemos que el buque que más tenía problemas estructurales, era el Berengaria, que constantemente sufría roturas en su casco, y en sus tanques de combustible. Además de una gran cantidad de remaches sueltos o rotos y varias fugas. Muchos creen, y afirman, que la combinación de 2 motores alternativos de triple expansión, y una turbina de baja presión, como las que tenía la clase Olympic, era menos económica y consumiría más combustible, que una unión de 4 turbinas. Sin embargo, por todo lo anterior visto, y considerando los grandes niveles de consumo del Lusitania y el Mauretania, en comparación con el Olympic o el Titanic, demuestra absolutamente lo contrario. Pero aún con la considerable ventaja de sus bajos costos de mantenimiento, la situación económica en aquellos momentos, estaba causando graves estragos. Para 1933, la White Star Line estaba muy debilitada económicamente, y la construcción de su nuevo transatlántico, el RMS Oceanic III, que hubiera sido el golpe maestro contra la Cunard, fue cancelada, por falta de fondos. Y su metal fue utilizado en la construcción del MV Britannic, y el MV York. Pero no solo la White Star estaba en problemas. La Cunard Line también pendía de un hilo, ya que se estaba quedando sin liquidez, y las obras de construcción de su barco número 534, se detuvieron. La Cunard había pedido un préstamo al gobierno de 9.5 millones de libras, para poder terminar las obras en el casco número 534, y financiar la construcción de otro barco, el casco número 554, que se convertirían en el RMS Queen Mary y el RMS Queen Elizabeth respectivamente. A su vez, el gobierno británico expresó su preocupación por las posibles pérdidas de trabajo, y observó a las compañías navieras
Por eso, cuando la Cunard Line solicitó el préstamo al gobierno, este se lo concedió con una condición: que se fusionara con la White Star Line, su principal rival. El 30 de diciembre de 1933, los directores de la White Star y Cunard Line se reunieron para discutir el asunto de la fusión. Finalmente se logró un acuerdo en febrero de 1934, y el proyecto de ley se aprobó el 28 de marzo de ese año, dando origen a la compañía Cunard White Star Limited, registrándose oficialmente el 10 de mayo de 1934. El apoyo económico del gobierno proporcionó el capital y la seguridad que tanto necesitaban, formando una única y sólida compañía transatlántica británica de transporte en el Océano Atlántico. Inmediatamente después de la fusión, la nueva compañía se enfrentó a un nuevo problema: el bajo tráfico de pasajeros y los estragos de la depresión. El servicio transatlántico, Southampton, Nueva York, estaba siendo operado desde 1920, por la White Star y la Cunard Line. White Star, mediante el Majestic, el Homeric y el Olympic, mientras que la Cunard, con el Mauretania, el Aquitania y el Berengaria. Como sabemos, 3 de estos 6 barcos eran alemanes que fueron tomados como botín de guerra mediante el infame Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial. Pero tras la fusión de las dos compañías, varios de estos barcos estaban en tal mal estado, que más temprano que tarde, serían enviados al desguace. Las decisiones difíciles llegaron, y el primero en caer fue el RMS Mauretania. Este buque estuvo realizando viajes de forma extensa desde 1931, y cuando perdió el premio Banda Azul ante el SS Bremen en 1929, perdió un importante punto de ventas, y con ello, su popularidad y su servicio comenzó a caer irremediablemente. Además carecía de una piscina, que era considerada como una instalación de rigor. A pesar de sus esfuerzos, perdió su rentabilidad, siendo retirado del servicio, y finalmente desguazado en 1935. Asimismo, el RMS Homeric había estado haciendo viajes extenuantes desde 1932 en adelante, pero al igual que el Mauretania, era notable que no duraría mucho tiempo más. Incluso cuando entró en servicio, bajo la bandera de la White Star Line, en 1922, este demostró ser lento, promediando una velocidad en servicio de 18.5 nudos, indicando que realmente, este barco no había sido ideal para trabajar en un servicio expreso de transatlánticos. Por lo tanto, de los 6 barcos, solo 4 quedaron en el servicio transatlántico de la nueva compañía: el Olympic, el Majestic, el Berengaria y el Aquitania. Estos 4 barcos promediaban velocidades que iban desde los 21.5 a los 24 nudos. Y todos tenían instalaciones, alojamientos y buena reputación entre sí. Y aunque Cunard afirmaba que el Aquitania siempre había sido el barco más grande construido por los británicos, lo cierto es que desde un principio, su tonelaje bruto siempre había sido menor que el del Olympic. ¿Por qué? Simple. El tonelaje bruto del Aquitania era de 45.647 toneladas, mientras que el Olympic, tras las reformas de 1913 y 1920, pesaba 46.439 toneladas brutas. A pesar de que el Aquitania sí era el más grande en tamaño, con 275.2 metros, no lo era en tonelaje. Pero el barco más grande del mundo, y de los 4 barcos, era el RMS Majestic, con 291,3 metros de eslora, y con 56.551 toneladas brutas, reteniendo este título hasta 1935, cuando la Compañía General Transatlántica Francesa, o CGT, presentó su nuevo barco de 313 metros de eslora, el SS Normandie. Pero el Olympic volvió a aparecer en los titulares,
cuando el martes 15 de mayo de 1934, debido a la densa niebla, chocó contra el buque faro de Nantucket, el LV-117, matando a 7 de sus 11 tripulantes. El buque faro se hundió en 1 minuto. El capitán del Olympic, John Brinks, ordenó rescatar a los sobrevivientes, y los llevó a Nueva York. La investigación posterior determinó el caso como accidente. Después de la investigación, se le permitió al Olympic volver a Southampton 2 días después, el jueves 17 de mayo, cumpliendo su calendario de viajes sin retraso. La Cunard White Star pagó por la construcción del siguiente buque faro, el LV-112, en modo de compensación por la pérdida del Nantucket. El Olympic solo resultó con pocos daños, con unas cuantas placas de acero de proa abolladas. Poco después, fue enviado al dique seco de Southampton, en donde le cambiaron las placas dañadas, siendo totalmente reparado, entre mayo y junio de 1934. A principios de 1935, hubo un notable remonte en la demanda de viajes. Las cifras de pasajeros del Olympic aumentaron, pero sus compañeros de ruta parecían más populares. Aún así, sus cifras aumentaron significativamente. El Berengaria tuvo la mejor parte, transportando a 1.522 pasajeros a Nueva York el 28 de agosto de 1935. Le sigue el Majestic, con 1.472 pasajeros, el 21 de agosto. Y finalmente el Aquitania, con 1.111 pasajeros transportados el 31 de agosto de ese mismo año. Todo parecía indicar que los graves efectos de la Gran Depresión estaban mermando. Y la recuperación del tráfico de pasajeros levemente estaba cobrando impulso. Había una nueva esperanza para el Olympic. Existen documentos, en particular, uno redactado por la compañía, sobre los viajes que el Olympic pudo haber realizado en 1935. En aquel documento, aparecía un calendario de viajes programado para el Olympic, operando como crucero de verano. De igual manera, la Cunard White Star estaba elaborando un inventario de gastos e ingresos estimados para sus barcos en 1935, y el Olympic resaltó en esto, con sus ganancias y pérdidas proyectadas, hasta diciembre de ese año. Partiría de Southampton a Nueva York el 27 de marzo, terminando así sus viajes transatlánticos, y posteriormente, entraría a trabajar como crucero de verano, saliendo de Southampton a Nueva York el 29 de junio de 1935. Los siguientes viajes salían de Nueva York el 6 de julio, el 3 de agosto, el 30 de agosto, y el 7 de septiembre de 1935. Al finalizar estos viajes, el Olympic saldría de Nueva York, el 28 de septiembre hacia Inglaterra. Luego partiría de Southampton, para 2 viajes de ida y vuelta nuevamente a Nueva York, el 20 de noviembre, y el 11 de diciembre de 1935. De hecho, se esperaba que los cruces del Olympic hacia Nueva York, tuvieran una pérdida bruta de 18.745 libras, y solo una ganancia de 9.000 libras. Pero los cálculos estimaron que los viajes tendrían mejores ganancias, teniendo en cuenta otro documento, en donde aparecía un viaje más, que no estaba en el documento anterior de 4 viajes. El cruce del 17 de agosto de 1935. Ahora, con 5 viajes, la tabla queda así. En términos generales, se esperaba que el Olympic tuviera una ganancia bruta de 14.210 libras en sus viajes, pero había un problema. La pérdida esperada fue mayor que la ganancia estimada para los viajes de verano. Otro problema es que los cálculos estimados se refieren a ganancias brutas, por lo que sería bastante probable que su pérdida neta habría sido mayor.
a menos que hubiera obtenido más ganancias de lo que Cunard White Star estimó que haría. Para el cruce de regreso a Inglaterra, el 28 de septiembre, se estimó que tendría una pérdida de 9.065 libras, lo que solo aumentaría la cifra de pérdidas. Sin embargo, se esperaba que para los viajes del 20 de noviembre y 11 de diciembre, su desempeño económico fuera peor que en sus cruces de ida y vuelta de principios de 1935, lo que llevaría a pérdidas brutas de 11.955 libras, y de 7.475 libras respectivamente. Según los cálculos del 5 de marzo de 1935, preparados por el Departamento de Contadores de Liverpool para la compañía, se esperaba que el Olympic para ese año tuviera una ganancia anual de 304.305 libras, con un desembolso de 345.300 libras, y una pérdida bruta total de 40.995 libras. Además, se estimaría que para agosto y septiembre de 1935, el Olympic habría perdido una cantidad de pasajeros de hasta 4 dígitos, debido a que estaría en pleno océano, y a pesar del aparente potencial de una buena ganancia bruta para sus viajes de verano, las pérdidas esperadas para sus cruces del 29 de junio y del 28 de septiembre de 1935 fueron sustanciales, siendo de 67.890 libras. Finalmente, y tras todas estas estimaciones financieras, la Cunard White Star decidió cancelar los planes para el Olympic de operar como crucero de verano. Y el milagro económico, que lo hubiera mantenido vivo, se esfumó. Las considerables pérdidas económicas fueron las que sentenciaron definitivamente al Olympic. Sobre todo la pérdida de 1934, en donde tuvo las peores de toda su carrera. Y a pesar de sus bajos costos en mantención, esto no fue suficiente para salvarlo. La Cunard White Star decidió retirarlo del servicio, emprendiendo su último viaje comercial hacia Nueva York, el jueves 27 de marzo de 1935, despidiéndose por última vez del puerto norteamericano el 5 de abril, y llegando a Southampton el sábado 12 de abril de ese mismo año. Terminado su último viaje, fue trasladado al muelle número 108 de Southampton, en donde sería dejado a su suerte, junto al Mauretania. Allí permanecieron esperando sus destinos. El Mauretania había concluido sus viajes comerciales en septiembre de 1934, y atracado en Southampton, siendo abandonado ahí. Finalmente fue vendida a una industria de desguace, en la ciudad escocesa de Rosyth, en mayo de 1935. Y el 1 de julio, partió al desguace, al mando de Arthur Henry Rostron, dejando atrás, al que fuera, su viejo rival. La compañía puso a la venta el Olympic, y un sindicato francés mostró interés en él, proponiendo convertirlo en un hotel flotante en la costa francesa. Pero no se llegó a ningún acuerdo, y la propuesta quedó en nada. Durante 6 meses, el Olympic estuvo atracado y abandonado, causando que la pintura del casco se deteriorara en gran medida, con la cubierta A cerrada y 2 de sus chimeneas tapadas. Finalmente, el 10 de septiembre de 1935, fue comprado por un miembro conservador del Parlamento británico, Sir John Jarvis, por 100.000 libras, para ser parcialmente desguazado en Yarrow, una ciudad ubicada a 518 kilómetros al norte de Southampton, con el fin de dar trabajo a cientos de hombres que habían quedado cesantes, como consecuencia de la recesión económica. La compañía dio la noticia, y el sábado 11 de octubre de 1935, el RMS Olympic salió de Southampton,
por última vez, a las 16:12 de la tarde, al mando del capitán Vaughan. Team up for the last time. The Olympic is at Southampton, her decks empty, and for the last time the Blue Peter flutters from her masthead. The old White Star liner is sailing on her last voyage, en route for Jarrow and the shipbreakers, and there is no send-off. She had a wonderful war record, sinking 2 enemy submarines and carrying thousands of troops in safety. They called her the Old Reliable. Now her days are done, and away she goes, reliable to the last. Llegó a Yarrow, el lunes 13 de octubre, a las 10 en punto de la mañana. Jarrow, which has suffered as severely as any of the depressed areas from the bitterness of unemployment, is in luck's way at last, and all along the banks of the Tyne, crowds wait to see the Olympic arrive at the end of her last voyage. The 46,000-ton liner is on her way to the shipbreaking yard and brings 18 months' work and £100,000 in wages to the hard-hit town. So the tragedy of the Olympic's last trip becomes a journey of good omen for the Tyneside. El Olympic fue abierto por última vez al público el domingo 26 de octubre. Se desconoce la cifra, pero se sabe que miles de personas asistieron. Días después, se iniciaron las subastas, en donde las partes de lujo, como los paneles de madera ornamentados, catálogos, lámparas, mesas, y entre otras cosas más, fueron vendidas. En total, más de 4.500 ítems del barco se vendieron. El desguace comenzó después de Navidad de 1935, desarmando la superestructura del barco. Ya sin su parte superior, abandonó Yarrow el viernes 19 de septiembre de 1936, siendo su casco remolcado al desguace de la compañía Thomas Ward Company, ubicado en la ciudad escocesa de Inverkeithing, para su desguace final. Los trabajos del desmantelamiento concluyeron a finales de 1937. Journey's end. After 24 years' service as a luxury liner, the Olympic makes her last voyage. 2 years ago, the great vessel was handed over to be dismantled, a godsend to many unemployed on Tyneside. And now she goes for her final demolition at Inverkeithing. Compare the pathetic hulk of today with the magnificence of the Olympic in her prime. ¿Qué podemos concluir después de todo lo visto? Simple. La clave de que un barco siga, o se retire del servicio, es su desempeño en cuanto a sus ganancias netas. En el caso del Olympic, fue el nivel de pérdidas económicas de 1934, y como fue el que tuvo el peor desempeño durante ese año, fue retirado del servicio al año siguiente. Muchos han afirmado que los daños sufridos durante la colisión con el Nantucket, en mayo de 1934, eran demasiado costosos de reparar. Pero lo cierto es que solo unas pocas placas de la proa resultaron dañadas, por lo que el daño fue menor, y había sido completamente reparado, meses antes de su retiro. Al igual que cualquier otro barco, el Olympic comenzó a mostrar signos de edad a medida que pasaban los años. La mayoría de las personas que conocen de barcos, están de acuerdo en que la vida útil de un buque, es de 25 a 30 años. Ciertamente es así, y rara vez duran más de 3 décadas. Y en muchos casos, con graves problemas estructurales.
o ya de plano, ni siquiera llegan a los 25 años. Un ejemplo de esto, es el caso del SS Principessa Mafalda. Un vapor italiano de lujo, con un desplazamiento de 9.200 toneladas, 147 metros de eslora, 16,8 metros de manga, y podía navegar a una velocidad máxima de 18 nudos. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Sencillo. Y es que este barco, al momento de su naufragio, el 25 de octubre de 1927, tenía grandes y constantes problemas técnicos, de índoles mecánicos y estructural. En temas mecánicos, en varias ocasiones, se desaceleraba hasta que quedaba en alto total, y tuvo desperfectos en su sistema de refrigeración, causando que la comida almacenada a bordo, se echara a perder. Entre otras cosas más. En cuanto a lo estructural, el casco y su estructura general, estaban en un estado deplorable. De hecho, fue una de sus hélices, que al desprenderse de su eje, provocó la tragedia. En pocas palabras, era un barco con un montón de problemas. Y todo esto, y aquí quiero hacer hincapié, teniendo solo 18 años de servicio. En el caso del RMS Olympic, la situación era completamente distinta, porque en febrero de 1932, ya con 22 años en servicio, el inspector de la Cámara de Comercio, al terminar su inspección de la estructura y el revestimiento, dijo: "El estado del casco es bueno". Después de una extensa revisión de sus motores entre 1932 y 1933, su rendimiento se optimizó, pero no mejoró del todo. Aún así, todavía era capaz de obtener una velocidad mayor a los 23 nudos. Y en septiembre de 1933, navegó a través del Canal de la Mancha, a 23.4 nudos. En noviembre de 1934, al terminar su revisión anual, se comprobó su buen estado estructural, y su certificado de transporte de pasajeros le fue renovado por otros 12 meses. Y su certificado de transporte de carga duró 4 años, hasta febrero de 1936. Durante el desguace, y según informes, los trabajadores encontraron que su casco estaba sorprendentemente sano, por lo que no existía impedimento mecánico o estructural para que el Olympic no hubiera continuado en servicio. Pero después de analizar esto, para muchos surge una pregunta: ¿el Olympic tuvo una muerte temprana? La respuesta es no, y difícilmente podría serlo. Con una trayectoria de 25 años, no se puede decir que tuvo una muerte temprana. 25 años es un largo tiempo para cualquier criterio. Equivale a 1/3 de la vida de un ser humano. Pero a título personal, y conociendo su situación estructural, al momento del desguace, es evidente que pudo haber durado un tiempo más. La dura situación económica logró hacer lo que ningún submarino alemán, ni sus rivales, o las colisiones, pudieron hacer. Él estaba perdiendo más dinero que ganándolo. Había perdido su rentabilidad, significando que tras 25 años en funcionamiento, la carrera del Olympic llegó a su fin. El Olympic es el mejor barco que Harland and Wolff ha sacado de su famoso astillero de Belfast, y es el último gran barco remachado a mano. Está en condición A1, y puede mantener 22,5 nudos bajo condiciones climáticas normales si tiene el combustible. Lamento mucho oír que el barco va al desguazadero. Capitán James L. Thompson, Superintendente de Marina Asistente de Cunard, White Star Line, 5 de agosto de 1935. El Olympic se retira al depósito de huesos de barcos, con una lista envidiable de récords. La prensa asociada, 20 de agosto de 1935.
Los veteranos del transporte marítimo del Atlántico Norte dijeron que después del desguace del Olympic, reconocido como uno de los mejores barcos de vapor a flote, no quedaban sorpresas. The New York Times, 23 de febrero de 1936, comentando el desguace del Majestic. E incluso, el jefe de máquinas, McKean, hizo un comentario sobre el desguace del Olympic, en Yarrow. Podría entender la necesidad si el viejo confiable hubiera perdido su eficiencia, pero los motores son tan sólidos como siempre. La muerte del Olympic solo fue el inicio del fin para los demás barcos. Solo un año después, el 15 de mayo de 1936, la Cunard White Star vendió al RMS Majestic al desguace Thomas & Ward Company por 115.000 libras para ser desmantelado. Sin embargo, el almirantazgo británico impidió el desguace al cambiárselo por una veintena de viejos navíos de guerra. Así, el Majestic se convirtió en el HMS Caledonia, destinado al entrenamiento de cadetes de la Royal Navy. Zarpó de Southampton hacia el puerto de Rosyth, permaneciendo ahí hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue destinado como buque de reserva para el transporte de tropas. Pero el viernes 29 de septiembre de 1939, debido a los constantes problemas eléctricos, se incendió, hundiéndose en aguas poco profundas, dándose definitivamente por perdido. Permaneció ahí, hasta que fue vendido nuevamente a Thomas Ward & Company en 1940, haciéndose cargo del buque en 1942. Finalmente en julio de 1943, el casco fue reflotado y conducido a puerto, para concluir los trabajos de desmantelamiento. En cuanto al Berengaria, si bien era el que tenía mayores gastos en mantención, y tuvo la suerte de sobrevivir al Olympic, esto no le duraría mucho tiempo más. Debido a constantes fallos eléctricos y pequeños incendios en su viejo sistema de cableado, la Cunard White Star lo terminó sacando de circulación en marzo de 1938, ya que estos problemas eléctricos hicieron que no fuera rentable repararla. Pero sin duda alguna, el barco que más tiempo duró fue el Aquitania. De hecho, había planes para venderla y desguazarla, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo impidió, sirviendo al almirantazgo como transporte de tropas, hasta el final de la guerra en 1945. En 1946, fue devuelta a la Cunard White Star para el servicio transatlántico, hasta 1949, cuando fue puesta fuera de servicio, debido a que su certificado de transporte de pasajeros no le fue renovado porque su estado estructural había llegado a un punto en que era demasiado viejo para ser financiado, y ya no cumplía con las normas de seguridad de la época. Debido a un incidente durante un almuerzo empresarial a bordo del barco en 1949, en donde un piano se cayó por el techo del comedor, la Cunard tomó la decisión de retirarla definitivamente de circulación, porque se había demostrado la vejez y el deterioro de la nave. En 1950, y tras 36 años de servicio, fue llevada a Faslane, en Escocia, donde fue totalmente desguazada. El otro factor que también contribuyó a la caída del servicio, no solo del Olympic, sino también a la de los otros barcos, fue la competencia. El surgimiento de nuevos barcos más rápidos, grandes y con modernos diseños, estaban atrayendo al público de los viejos transatlánticos de principios de siglo. Barcos como el SS Bremen y el SS Europa les estaban ganando el negocio. Y años más tarde, estos fueron superados por los transatlánticos RMS Queen Mary y el SS Normandy, que se volvieron sumamente populares, y los viejos barcos quedaron relevados a un segundo plano. Pero no pasó con todos.
Los barcos que habían dado un excelente servicio, eran reconocidos por sus apodos, como el Olympic y el Aquitania, y continuaron trabajando como pudieron, hasta que por su edad, temas financieros, problemas estructurales o cualquier otro motivo, fueron reemplazados. Todavía recuerdo un comentario en la sección de comunidad, en la que un usuario me preguntó, ¿qué hubiera pasado si el Titanic no se hubiera hundido? Y la verdad, es que si no hubiera chocado con aquel iceberg, ni hundido por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial, o por cualquier otra cosa, habría terminado como su hermano, desmantelado. La competencia, con barcos más modernos y rápidos, lo habría opacado, y con los graves efectos de la depresión de 1929, finalmente hubiera sido vendido como chatarra y sus interiores subastados. Lo mismo hubiera sucedido con el Britannic, o el Lusitania, si no se hubieran hundido. La cosa es simple. Acabada su vida útil, serían desmantelados. Habrían pasado a la historia sin pena ni gloria, y poco o nada sabríamos de ellos hoy en día. Pero es a través del desastre del Titanic que podemos entrar por la puerta del siglo XX, a la historia de estos barcos y sus vidas, e investigar las curiosidades y los hechos que los rodean. Lo más probable es que el Olympic hubiera seguido a la Aquitania, sirviendo durante la Segunda Guerra Mundial, como transporte de tropas. Pero al final, igualmente habría sido desmantelado, por estar demasiado viejo. Y aunque su estructura estaba en buenas condiciones para 1935, las situaciones cambian, y probablemente estaría con un montón de problemas. Pero solo nos queda imaginar qué es lo que habría pasado con él, si no hubiera sido desguazado en 1935. Y de haberlo hecho, habría creado y alimentado un legado. El legado de un viejo confiable.